A ver si te... Ahí ¿Vos, está. vos pusiste o puse yo? Vos. Bueno, ahí está. ¿Les Bien. muestra a ustedes grabando? Sí, ya avisó. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer como hacemos siempre para que no sea esto una cuestión totalmente expositiva, hagamos al revés. Vayamos al Miro, vamos mirando las producciones de la última actividad, que tengamos cierta dinámica, muy breve la intervención, pero nos cuentan qué eligieron, cómo trabajaron, cómo lo justificaron, desde dónde lo articulan o lo vinculan con la lectura que hicimos de comunicación popular y la presentación, y vamos haciendo un recorrido por todos y por todas, y después termino yo haciendo un repaso de los conceptos que vimos. ¿Quién quiere arrancar? Cualquiera, la idea es que vayamos todos, así que estaría bueno que arranquemos por algún lado. ¿Arranco, profe? Dale. Vale. ¿Querés compartir pantalla? Sí, vayan compartiendo pantalla. ¿Yo? Sí, ¿Sí? sí. El que toca ¿Sabés? hablar lo busca O en el Miro y vamos. A ver, espera, tendría que ir al vídeo. decime si necesitas ayuda y si no, lo comparto yo y vamos a tu trabajo. Sí, si podés compartirlo, porque tengo que entrar al Dale. Miro. No. Oh. Ahí voy, ¿eh? ¿Se ven? Sí, se ve Sí. perfecto. Bueno. ¿Dónde está tu trabajo, Araceli? El primero es una serie de imágenes de la revista Colors. Es todas esas. Anda contando, Araceli, ¿eh? Bueno, esa es una revista de 1991. Tiene como un eslogan que dice el resto del mundo. Es decir, la revista se llama Colors y el eslogan es el resto del mundo, con la idea de mostrar pluriculturalidad y hacer una concientización global acerca de diferentes temas. Eh, Ellos siempre se enfocaban en un tema a tratar y en todas las ediciones, eh, o sea, en cada edición se enfocaban en un eje y, y mostraban diferentes cosas. En este caso, en la cuarta edición estaba dedicada a la raza y, y siempre utilizaban como muchos colores así fuertes que impacten, el collage, la edición de fotos, eh, era como que mostraban imágenes bastante impactantes y fuertes y, y bueno, era lo que buscaban hacer en realidad. Eh, yo lo relacioné un poco con la lectura, con el tema del uso de la tecnología y la intervención que se hace para hacerlas decir o expresar, decía ahí el autor, de manera más cercana a las comunidades, ¿no? Hacerlo como más que la sociedad pueda entenderlo desde el punto de, perdón, desde donde viven o lo que pasa a nivel comunidad o social. Eh, lo mismo que también hablaba del reproductivismo técnico o utilizar la comunicación de manera desubjetivizada o acrítica, o como una receta por cumplir, eh, sino que se trataba de reflexionar a través de la creatividad, generar una identidad, problematizar o impactar de algún modo al que lee o ve las imágenes. Bueno, más o menos eso. Yo lo había hecho tipo fichita y compartí solamente la imagen. Bien, está bueno. Esa sería toda la serie, la edición 4 de la revista. Perfecto. Y cuando, digamos, te orientaste a elegirla,
¿qué era lo primero que asociabas o que vinculabas con esto que decías? A mí me quedó como muy lo que charlamos la otra vez en la clase anterior, el tema de los colores, Sí, lo que nos mostraste de las chicas estas que hicieron el video del color marrón y eso. sí, tal cual. Y El arquetipo, claro, como que quise buscar algo así que muestre más o menos, es un collage que mostraba las diferentes cirugías estéticas que se hacen en diferentes partes del mundo, ¿no? Y los colores, y las diferencias y todas esas cosas. Estilo como una infografía hicieron. claro, está bueno. Y la de abajo, esto lo hacían con varios famosos o personajes famosos, en este caso la reina Isabel, eh, le cambiaban los rasgos, le cambiaban Bueno, el tono de piel, para ver cómo se verían, y si la reina Isabel fuera de color, o, o cosas así. Lo hicieron con varios famosos. Está bueno. Sí, hay digamos, un tratamiento, sobre todo muy intencionado, de querer comunicar algo respecto del color, ¿no? sí. Está bueno. Bueno, Bueno, ¿algo más, Araceli, ahí? No, no, nada más, eso. Bueno, muchas gracias, muy bueno. muy bueno. Deja de compartir si querés, ¿eh? Muy bueno. Bien. Comparto. ¿Quién más Ah, vos quiere? estás, Laura. ¿Quién Sí. más? ¿Quién sigue? Yo si quieren sigo. Dale. Está en el ¿Quién? otro margen, el segundo. También es una serie de imágenes, bueno, que me disparó un poco recién la de la reina Isabel. Esto lo saqué también del video de arquetipos. Viste, al final hace mención a muchísimos artistas, así que me tomé el tiempo de buscarlos en Instagram y verlos, y la verdad que está buenísimo, no conocía mucho de estos movimientos. Y bueno, a partir de ahí encontré a Identidad Marrón, que es uno de los colectivos, que me pareció que tiene como bastante presencia y agrupa a otros tantos. Y bueno, son una serie de representaciones de obras clásicas, ¿no? Ujú. Pinturas, y ellos hacen su representación imitando las posturas, todo, pero bueno, con personas que pertenecen a este colectivo, y de esa manera intentan visibilizarse, ¿no? Y me había parecido, de hecho ahí cité en una parte algo del colectivo que vi en su página, como que Léelo bueno, si querés, ¿eh? Está sí, bueno. ahí estoy buscando en el mío para estar más cerquita. Eh, bueno, como eso, ¿no? ¿Qué cultura es la que reproducimos? Y evidentemente es una cultura de color blanco que repite, no sé, todos digamos, los ideales europeos, ¿no? De Claro. ese modo, ahí queda para mí evidenciada ellos lo llaman como el racismo estructural. Y después me pareció lo que puse en otra letra, como, bueno, que forma parte de un fetichismo particular, la admiración del europeo por ser europeo e ignorando el arte originario de las les indígenas en América. Claro. Y después también, como de todo lo que leía de los colectivos, me pareció interesante como que ellos, si bien reconocen que fueron invisibilizados mucho tiempo, ahora con estas agrupaciones lo que buscan es como hacerse su lugar, reconocerlo, que el resto lo reconozca en realidad, pues siempre estuvo, y de manera creativa. Eso es algo que encontré como en muchos de estos colectivos, como creando nuevas, no sé, en este caso representaciones. También se motiva mucho a buscar artistas de color que también representen en sus diseños o obras a gente marrona.
No sé, la verdad que me llegó bastante y me gustó mucho la temática. Está muy bien fundamentado, Lucía, muy, muy claro, y nada, de vuelta, ¿no? Vuelve a aparecer la cuestión vinculada con el color como una articulación posible muy clara. Bueno, Muy bueno. la verdad me costó redactarlo porque lo hice anoche. Digamos, las imágenes ya las tenía seleccionadas, pero por ahí a esta altura ya del año me siento un poco quemada, pero creo que se entiende, ¿no? Sí, sí, se entiende Sí, perfectamente. se entiende perfectamente. Bueno, traté de ser un poco más, de reducir un poquito, que la otra vez me pasé un Está párrafo. bien, no está bien la síntesis y a qué te referís con las imágenes. Bueno, genial, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? Yo tenía una pregunta, perdón, que recién no llegué a hacerla, pero la exposición que hizo la compañera al principio, ¿tenés la revista original? No, no. ¿Araceli? Sí, Pregunta para Araceli. Si tengo la revista, ¿me preguntás? Sí. sí. No, ojalá, no. Ah, porque pensé que era una fotografía, está buenísimo. No sé. Listo. Digital capaz debe estar, ¿no? No, tampoco. Sí, debe estar digital. Sí, sí. Capaz que después se puede buscar. Bueno, ¿quién Bueno, más quiere? ¿quién más? ¿Otro? ¿Otra? ¿Que quiera contar? Cualquiera, ¿eh? Vamos. Hay re Yo, buenas profe, imágenes. Sabrina, Dale, Sabrina. A ver, estoy a lo último, acá. chiquitita. Yo también me fui al tono del color Ajá. y encontré las que más me gustan, son las series, las primeras tres que puse arriba, donde le hace la pregunta de ¿qué ves? Y te dan tres opciones. Y también hay unos videos medio similares donde la gente, los nenes, por ejemplo, veían, no sé, un doctor, un actor, y la gente más adulta veía un gitano, por ejemplo, un agricultor, como que ya tenía como un estereotipo bastante marcado sobre el color de la gente, y me pareció súper interesante eso. Ujú. Qué bueno. Las apariencias engañan. Está bueno. En el video explicaba que uno no nace con estereotipos, sino que a medida que va creciendo se lo van inculcando y que uno, o sea, nunca, no es que naces y ya sos racista o tenés esos pensamientos ya, sino que te lo van involucrando a medida que vas creciendo en la sociedad y con la gente que te cría, digamos. Claro, Cultural. ¿no? El peso de lo La cultural cultura. que charlamos. Sí. Em, Y con el resto de las imágenes también es un poco el estereotipo de, sigo a mucha gente de color también yo, y cómo cuesta, había una chica que explicaba cómo cuesta que una peluquera le pueda acomodar, por ejemplo, su pelo. Tienen que ir a una peluquera que esté especializada porque va a cualquier peluquería, le hace un desastre a su pelo. Claro. Em, entonces como que nadie sabe manejar, digamos, a menos que se profesionalice esa parte. Y algunos insultos también de, como decía Lucía, de identidad de marrón, que también lo encontré ahí, que dice boliviano no es un insulto, también decía peruano no es un insulto. Toda la gente de color, digamos, que normalmente se utiliza como un insulto de dónde proviene, digamos. Tal cual. Tal cual. Y esto de Vitores. Está muy bien. ¿Algo más, Sabrina? No, después del collage y ese que hice racismo me gustó mucho el grafismo que tiene y el cómo está hecho, o sea, la expresión que tiene. Sí. ¿Cómo la lees? Y como que siempre es como
No, o sea, a mí me da la sensación como que la gente de color como que es la mala, digamos, o es agresiva, no sé. Totalmente. Pero además hay como una, digamos, la propia, esa especie de mandíbula y demás, ¿no? Hay como una cuestión de agresividad, de violencia y de ataque de unos sobre otros, pareciera, ¿no? Sí, Sí. sí, de La hecho verdad también que, Sabri, la... esta imagen la vimos en retórica y la Sí, vimos en escrituras informales en fundamentos de tipografía. sí, sí, Este diseñador, Vittore, es bastante conocido y había hecho este afiche también en relación a, más que nada que el racismo genera violencia, ¿no? La Claro. existencia del racismo a nivel cultural es una situación de violencia con la que convivimos. Y esto, digamos, como que te devora, el racismo te devora como humano, eh, por eso esa mandíbula así medio tiburón. sí, sí. Pero bueno, es muy potente, con muy poquito, ¿no? Está bueno. Eh, muy Muy bien. buenas, muy buenas imágenes. Sí, la verdad. Profe, ¿puedo ir yo? Dale. ¿Quién habló? Camila, de Camila Monte. de Monte. Camila, está por acá arriba. Yo parece que tengo mucho texto, pero lo único lo que yo escribí fue más lo de abajo. Los otros son explicaciones de qué son cada una de las campañas, que mis favoritas son más las que hice esa de Quick Hire One, estas dos, que encontré que son de Canadá, de Toronto. Eh, esta, no pude encontrar que era una, creo que era como de la terminal, que ellos decían que querían concientizar acerca de esto del racismo, de ver, a ver rápidamente a quién a contratar. Y me hizo acordar esto, como dijo Sabri, de unos videos que yo me puse a buscar, de cómo la gente mostraba fotos a nenes más chiquititos, de personas de distintas partes del mundo, pero muchas veces personas de color, y a ver en quiénes confiaban para hacer una cosa o en quiénes ellos creían que iban a ser más amigables y nunca elegían a las personas de color. Lo que me hizo encontrar estas fotos y me di cuenta que, o sea, como habíamos dicho, el racismo y todas estas construcciones que tenemos se crean de generación en generación. Nosotros no es que nos levantamos un día y de chiquititos nos enseñan eso, sino que es algo que se va construyendo y que si las personas que nos crían o las personas que están a nuestros alrededores no intentan arreglar estos problemas, por lo menos para nosotros, porque no es algo que se pueda arreglar a nivel mundial, porque bueno, claramente seguimos teniéndolo, eh, se sigue pasando de generación en generación y no intentando arreglar esto podemos, o sea, poco a poco ir viendo de mejorar un poco como los chicos que todo el movimiento, no, ¿cómo se llama? Colectivo marrón, lo que nos mostraron la vez pasada, el grupo este de influencers que muestran que son algunas de las imágenes que puse acá al lado que encontré, que ellas todas, la gran mayoría de las que vi eran todas chicas, que explicaban y mostraban como el estereotipo este de la frase de cara de India y ella hablaba y decía que ella antes lo veía como un insulto, pero que en realidad ahora lo ve como una forma de potenciar su... no entendí muy bien cómo dijo, pero ella como que creía que no le importaba que la gente le diga eso porque ella es así, ella no le molesta. Si la gente lo utiliza como un insulto, no es su problema, ella lo ve como que es de verdad, es algo bueno, y como siempre intentan demostrar que ellos son buenos, que son como el resto de nosotros, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es como el racismo es pura violencia y que poco a poco, desde que fuimos chiquititos, personalmente yo sí, o sea, de chiquitita siempre
en la escuela, y especialmente sí, en la escuela y en las casas que nos mostraban algo, y después vas creciendo y te das cuenta que no está bien. O sea, hay muchas cosas que pasaban de chiquititos, como los actos de colegio, todas estas cosas que nos contaban algo y después cuando creces te das cuenta que estaba mal. Y yo que tengo a mi mamá que es maestra, yo le preguntaba estas cosas y ella me decía, sí, estamos empezando a cambiar cómo mostramos la historia, cómo representamos algunos cambios culturales en Argentina, porque antes se los mostraba de forma muy, pero muy mal, como motivada por el racismo. Y eso es algo que yo quería también más o menos como explicar. No sé si lo expliqué bien, pero bueno. Sí, sí, Hay es claro, sí. algo clave en lo que dijiste recién, Camila, Sí, en cómo, en cómo socialmente nos construyen sí, culturalmente en posiciones, ¿no? sí, Nos posicionan, o de un lado o del otro. Y siempre hay un lado, no importa cuál, pero siempre hay Ujú. uno que se puede identificar, que es el que tiene que justificar determinadas Sí, posturas de otro, ante otros. No tiene que dar ujú. explicaciones. Sí, Exactamente. que Y uno está siempre hay bien, un sí. lado, no importa cuál tampoco, pero digo, siempre hay un lado que Ujú. está como en un lugar más de comodidad, ¿no? Que no Sí, tiene que justificar nada, no tiene que hacer que no nada tiene para, que andar sí, explicando nada. O sea, esto decís, bueno, hay determinadas personas que entran a determinado lugar, a una terminal o un banco, demás, y no tienen que, no no tienen que son decir nada. mirados, o sea, no son Sí, mirados de determinada manera, no conllevan prejuicios, ¿no? A diario. sí, eh, lo digo en todo sentido, pero digo, siempre para cada cuestión que es racismo, discriminación y demás, siempre hay como una postura donde hay un lado y otro. Un lado que tiene sí, que construir, que justificarse frente a los demás, y otro lado que está como en un lugar como más pasivo, más cómodo. sí. Es que es la realidad, sinceramente yo lo digo porque, por ejemplo, yo hace unos años fui a México y allá la comunidad o sea, afroamericana hay muchas más personas que acá en Argentina y no las trataban de la mejor forma, o muchas veces las veías siendo las quienes limpian, o como también en Estados Unidos, que el estereotipo de que siempre la diferencia de que los blancos son los que tienen todas las casas gigantes, todo re guau, y después los que te limpian esa casa y todo son los latinos, cuando en realidad es mentira. Muchas veces hay, también está de ambos lados, pero siempre la sociedad y muchas personas intentan mostrarte que no, es una o la otra, cuando en realidad hay muchas formas. Y esto es algo que tenemos que empezar como a contarle a los nenes, porque yo sigo viendo como muchos se sigue repitiendo el mismo factor una y otra vez, y si no, no vamos a llegar a ningún lado, y vamos a seguir repitiendo la misma historia. Sí, yo creo que es importante algo que vimos en los primeros módulos, digamos, en ese Sí, video de Darío Zeta, un poco es eso, digamos, esos 3, 4 aspectos que él destaca, ¿no? El primero, digamos, justamente la construcción de los estereotipos desidentifica, o sea, no nos permite sí, identificar determinadas cuestiones. Bueno, justamente identificar que existe o problematizar sobre esa identificación es un paso. Identificar que existe determinada discriminación o construcción de estereotipos, de arquetipos, es una cuestión importante sí. que estamos haciendo socialmente, que obviamente no es mágica ni mucho menos, No, porque además tiene que estar corroborada por otro montón por colectivos, ¿no? sí, Sociales. Bueno, Así que me parece que eso es importante. Están dando pasos. sí, como todo, ¿no? Son cuestiones estructurales, pero en estos movimientos de lo social, entre lo hegemónico, lo contrahegemónico, lo de resistencia, lo emergente y demás, van como modificándose o por lo menos generalizándose unas miradas respecto de la sociedad y de esas luchas de poder que a veces logran como pequeñas batallas, ¿no? sí. Sí. Bueno, genial, excelente. Gracias, profe. No, gracias a vos, Camila.
¿Quién sigue? ¿Quién más? Están buenísimos. Eso lo subí yo. ¿Quién? Delfina. A ver, Delfina, dale. No, bueno, yo también tomé como un poco el arquetipo de color, ¿no? Marrón, y encontré estas ilustraciones que, que se propusieron para, como huelga, ¿no? Como para movilizar a la gente, que me pareció muy bueno porque es un ilustrador norteamericano y él muestra todas las cosas que pasaron desde su punto de vista también, ¿no? Me parecieron muy interesantes, así que por eso los puse. Y después, más abajo, también encontré pósters que fueron sacados los hicieron para, ¿cómo se llama esto? Bueno, uno de ellos es para reportar el tema de la gente que está en el transporte de Londres, que eh, puede haber sido, o sea, puede haber intentado abusar o cosas así, para que lo hables, para que digas qué pasó, porque dicen que mientras más reportes hagas, es más con la posibilidad de después encontrar quién lo hizo. Entonces, por eso está así como recortado, ¿no? Y me pareció muy interesante porque en realidad yo lo pensé también en esto de que, bueno, en este caso había una persona de color, había otros dos más que habían personas blancas, pero yo lo pensé del lado este que tampoco, nunca se mostró una mujer, que está bien, o sea, estadísticamente es la menor, ¿no? O sea, como que es cierto que normalmente vos escuchás las noticias y siempre son hombres, pero ¿por qué no puede una mujer tratar de acostarte, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi punto de vista. Y después está el último, que se llama Estás equivocado, Google, que básicamente habla del predictivo de Google y de lo racista que es, que también me pareció muy interesante. Ujú. Este. Sí, porque dice, los hombres negros son losers, o sea, son perdedores, son una desgracia, son, ¿qué dice? Son irrespetuosos, como que dan a entender un montón de cosas que en realidad no son así. Entonces, es una protesta para combatir contra el racismo que se refleja en los canales de Google, ¿no? Ajá. Como con el algoritmo vos si buscas estas palabras te aparecen imágenes relacionadas al racismo, Claro, claro, sería asociadas a un como, estereotipo. claro, vos pones los hombres negros son, y te aparece eso, como cuando, no sé, hay videos de comedia que hacen algunos actores que te pone, Sí. no sé, tanto, y te lo predice, ¿no? Y bueno, Ujú. en ese sentido. Y son las palabras con las que juega un poco esa naturalización del estereotipo, digamos, ¿no? El Claro, claro, olvidar algunas especies de condiciones, ¿no? Entre comillas, que quedan pegadas, adheridas a determinado tipo Mm. de Sí, lo más descendencia. grave es que el algoritmo de Google, en vez de, digamos, desestimar que eso es algo que ocurre socialmente, lo reafirma, ¿no? Lo claro, consolida. totalmente, Lo consolida, totalmente. exactamente. Muy grave. De esto no se tratará, Delfina, ¿son personas reales, personas buscadas, La personas verdad que ya que, están como, la verdad no sé, o sea, no eh, decía nada de como eso. acosadores? Digo, no, Eh, por eso no me preguntaba cuando decías de por qué no estaban, había mujeres y demás, digo, porque tal vez son sí, puede personas que ya ser, están identificadas sí, puede o ser. como ya que, digamos, cometieron determinada cantidad de delitos de ese tipo, de acoso y demás. Sí, sí, es muy probable. Es muy probable que lo hicieran. Em, bueno, están buenísimas las Bien, imágenes y las muy bueno. campañas. Muchas gracias. Gracias, Delfina. ¿Quién sigue? Me intrigó. Ese es mío, profe. Súper interesante estas imágenes.
Gabriela. Ay, sí, perdón que estoy hecha. Muy atestados. Sí. Bueno, yo también buscando a ver qué podía encontrar, encontré a esta artista brasilera llamada Rosana Paulino, nacida en Sao Paulo, que actualmente tiene 55 años, y ella trabaja en la visibilización de la mujer negra y las proyecciones coloniales que se mantienen hasta la actualidad. Esto es una serie son fotografías de mujeres y sus familias, también incluye a su propia familia, y que las grabó, las transfirió a serigrafías y en una tela, en bastidores, y lo que hizo fue coser, hacer puntadas con hilo negro en varias direcciones, a modo de, ella las llama suturas, no costuras, tapando distintas partes del rostro que remiten al impedimento de las mujeres o sea, a prohibirle el derecho a ver, a hablar, respirar, tragar. ¿Por qué? Porque también leía que en la esclavitud en Brasil a las personas negras le ponían bozales o le ponían como un grillete en el cuello que les impedía respirar o hablar o tragar, todo eso. Entonces, como que estas suturas muestran esa realidad que sucedió, y bueno, que ahora sucede de otra manera, pero bueno, sin grilletes, sin cadenas, pero sigue sucediendo. En la imagen de abajo, donde dice agentes, que son las gentes, también es un mosaico. Yo ahí me equivoqué, puse que las dos personas que estaban al costado eran españoles y son indígenas. Es una mujer, bueno, de raza negra, con dos indígenas a los costados, sobre un mural de azulejos portugueses, que es, bueno, sin rostros, y entonces se deja ver la carabela del fondo, y bueno, eso remite a la colonización portuguesa, y la ausencia de rostros al anonimato de esa colonización. O sea, no solo anonimato de la gente, o sea que no se sabe a quién colonizaron, en realidad no es una forma de invisibilizarlos, como así también anonimato de nadie tiene la culpa. No tengo rostros, no le puedo echar la culpa a nadie de esa colonización. Eso es lo que más o menos había leído. Y bueno, y eso lo puse por ahí, nada que ver con lo otro, pero lo puse, me gustó, es una campaña muy explícita, en realidad, en el Reino Unido, donde le habla directamente a los racistas. Le dice: racistas, cuando necesites sangre para vivir, elegí la sangre blanca de una de estas. Y bueno, Perdón, ¿puedo sí, interrumpir un cachito? sí, Dice, racista, tu hijo necesita sí, un poco de sangre para vivir. una transfusión de sangre para vivir. Elige la blanca. La blanca. Y abajo de todo dice marrones, amarillos, ahora no lo leo porque de acá lo veo chiquitito, pero como que por dentro somos todos iguales. Acá. O sea, dice negros, blancos, marrones o amarillos, cualquiera el color que tengamos, que sea la piel, por dentro somos todos iguales. ¿Qué es? ¿Es una bolsita de las de sangre? Claro, Claro, las de transfusión. la de transfusión Claro. de sangre. Claro, está bueno. Es muy original, está muy bueno. Y esa aparte bien explícita y apunta directamente al racista. Claro, Sí, sí. muy bueno. Bueno, Cande. perfecto. Gabriela, ¿algo más que quieras agregar? No, creo que no. Muy buena, ¿eh? Muy buena la selección de las imágenes también. Sí. No, Sí, muchas sí, gracias. muy buenas. Bueno, ¿a quién más? ¿Quién más tenemos?
Profe, si quiere voy yo. Dale, Candela. Que justo- bueno, yo seguí con lo que algunas compañeras ya trabajaron, que era lo del colectivo de identidad marrón, que yo antes del video que mostraron la clase pasada ya la conocía porque hay un podcast de Miguel Granados que tiene un capítulo en el que habla un participante de identidad marrón. Entonces ya me tenía como ese tema que me llamaba la atención. Bueno, yo utilicé varias publicaciones, varias fotos de publicaciones de Instagram de Candela, identidad marrón. después Sí, compartilo, ponelo en el chat, así lo podemos levantar y capaz que lo podemos compartir, el podcast. dale, Después, cuando termines. ok. Bueno, y nada, elegí algunas imágenes que están en el Instagram, que las primeras me llamaron mucho la atención porque muestran como, o sea, van bajo la frase de no somos tan solo el pasado, somos el presente y el futuro, y esto de que intentan como todo el tiempo mostrar de dónde vienen los orígenes, los rasgos indígenas. Y en el podcast, el chico que es parte de este movimiento habla mucho de que se suele decir a la gente de color de piel marrón que es negra. Y él dice, como nosotros no somos negros, somos de color marrón. Eh, por eso también todo de identidad marrón, porque no es identidad negra como se suele pensar, es marrón. Después las segundas imágenes habla sobre Octubre Marrón, que en este mes tratan de concientizar sobre todo este movimiento, y también hablan de justicia por gente que han matado por su color de piel, y por eso el racismo mata y mi color no es delito, y abajo justicia por Lucas, que es un chico que, si no entendí mal, la policía mató, que él iba saliendo de jugar al fútbol con unos amigos y lo mataron, se asume que por su color de piel. Em, y bueno, y abajo también puse algunas ilustraciones em, de esto, de la visibilidad de la gente marrón. Y uní todas las imágenes desde ese lado, de todas tratan de visibilizar esto de la gente marrón, y de hacer énfasis en no somos negros, somos marrones, y tenemos rasgos indígenas y estamos orgullosos de eso. También en el Instagram de Identidad Marrón hay un movimiento que es Argentina no es blanca, porque tratan de mostrar mucho esto de que en Argentina hay muchas comunidades indígenas y, a diferencia de cómo se piensan, no somos blancos, somos tipo, hay mucha presencia indígena y marrón. Entonces me gustó cómo tratan de visibilizarlo todo el tiempo. Y el podcast, después lo dejo, está muy bueno porque te habla mucho de estos estereotipos de los que creo que hablaba Cami, de que si te ven con la piel marrón o morochito ya te juzgan, o habla él de que se cruzan de vereda cuando lo ven caminando por la calle, y no pasa eso con gente blanca. Tal cual. Y si no, también lo pones ahí al final, el enlace, ahí en el final de tu texto. Sí, ahora lo agrego. Dale, así lo tenemos ahí a mano. Bien, Candela, Muy buenas. muy bueno, ¿eh? También. Muy buen trabajo. Gracias. ¿Quién sigue? Sí, está de Natalia. Agustín, Danilo, Sofía, Natalia, que quiera. Esto de Cintia. Y estas imágenes de Diana que encontró tan buenas. Vamos, algunos sí vamos dándole continuidad. ¿Quién quiere? Cualquiera, ¿eh?
Capaz que no están, profe. No, sí, algunos estaban, ¿eh? De los que están. Diana estaba. Cintia también. Vamos. Cintia. Si no, voy yo, Dale, Natalia. dale, Natalia. Bien, yo también me basé a los temas que estuvieron trabajando mis compañeros y compañeras, Sí. y me basé por unos afiches que fui encontrando que me parecieron bastante polémicos, de cómo es que en ese entonces se utilizaba lo que se podría decir, obviamente mal dicho, raza negra, para el tema de publicidades para para productos. Por ejemplo, hay uno de un producto de jabón, que cuando vos pasas este jabón sobre la piel, como que te aclara la piel, cosa que es bastante polémico. Y es notable que cómo es que con el paso de tiempo, cómo es que se fue desarrollando un poco el tema de la calidad de impresión y todo lo demás, que también es otra historia. eh, la, este afiche, que me pareció bastante interesante y polémico, de una marca de pintura, que cómo es que pinta eh, uno que es de piel, se podría decir negra, que no es el término correcto, Ujú. que pinta a otro compatriota, o sea, alguien que es igual a él, pero lo pinta. Entonces es bastante como polémico. Y después, yendo ya al siglo XXI, todavía hay ciertas campañas que obviamente ya no hay tantas como era antes, de justamente encontré este de Dove, de cómo es que ese jabón, eh, como que esa transición entre de un color a otro es bastante como polémico. Y esto, de alguna manera, eh, hay una lucha respecto a esto del racismo que nació en el 2013 en Estados Unidos, en la cual se llama Black Lives Matter, que también hay una noticia sobre un caso también que pasó durante la pandemia en el 2020. Sí. Y me pareció un colectivo bastante interesante que también se replica en diferentes partes del mundo. ¿Y cómo es que nació? A partir de una publicación de Facebook. ¿El O sea, movimiento? si el movimiento nació en Facebook y actualmente sigue en funcionamiento. ¿Y cuál es el motor de ese movimiento? Y principalmente la lucha es erradicar el tema del racismo Claro. entre el tema del color, o sea que de hecho todavía es bastante flor de piel, eh, más que nada cuando estás en Estados Unidos y vos le decís a alguien que es negro y vos sos blanco, le decís, ¿cómo era? Decís, hay una palabra, se me fue ahora, pero es una palabra que no te advierten de no decirla si vos sos blanco, o por el tema de que es una palabra que te pueden eh, generar bastante ira. ¿Es esa que puso Delfina en el chat? Sí. Niga. ¿Qué significa? Niga en Negro. inglés se la dice negro, pero de manera vulgar. Claro. Es No es lo mismo, peyorativo. claro. O sea, no es lo mismo nosotros decir, de hecho salió polémica también hace un tiempo, de que nosotros en Argentina le decimos negro, pero puede ser un amigo, o sea, no le decís así de malo, pero cuando alguien del exterior viene acá a Argentina y escucha esa palabra, le parece raro cómo es que no produce alguna especie de odio, eh, y que se use esa palabra. Entonces me pareció bastante interesante también de sacar un poco el tema este. No tengo las imágenes acá respecto a ese tema, pero sí hay mucha información en internet respecto a eso. Y también a partir de este concepto de lo que sería el racismo, también me encontré con una imagen
de una campaña sobre el tema de la ley de talles. Ajá. Que no hay un cuerpo único, o sea, como siempre se mostró alguien que es súper delgado, que es bastante ¿cómo es? Como algo de la belleza que es bastante difícil de llegar y casi imposible, o sea, obviamente dependiendo del caso, pero es un lugar bastante polémico en cuanto a la estructuración desde muy pequeños, de que debemos llegar a ser como esas personas, cosas que es bastante erróneo y genera ciertos trastornos alimenticios, entre otras cosas. Claro. Hace poco, en Argentina, se aprobó una ley en el 2019, más que nada precisamente el 20 de noviembre, que es sobre el tema de la Ley Nacional de Talles, que obliga a las marcas a que esa tabla de talles se respete y que no haya un- unos talles como especiales ni nada de eso, sino que las talles estén como corresponden, porque no todas las marcas tienen los mismos talles y tenés que estar ahí preguntando y no siempre hay el tamaño de ropa que vos necesitas. Claro. Entonces me pareció un tema bastante interesante que quería agregarlo en conjunto con el anterior tema que encontré. Muy bueno. Muy bueno, Natalia, muy bueno. Gracias. ¿Alguno más? El de Cintia también estaba. Tiene acá unas imágenes bastante potentes también. ¿Está Cintia por ahí? Sí. ¿Alguien más? Cintia no está, profe. Ah, Bueno, ¿quién más? con razón. No sé si nos quedó entonces el de Diana. Estaba- ¿Diana? ¿Diana sí está? Sí, profe. Dale, Diana. No, nada, quise buscar algo como más de diseño y me gustó el contraste que tenía. En realidad estaba buscando imágenes y no pude parar, como que me iban interesando todas cada vez más, hasta que llegué a esta que era como que muy simple, un solo elemento y la tipografía abajo, pero como que decía un montón. Me gusta que juegue con esto, creo que es de la sustitución, que es la persona en el peine. Y también leí que el peine ese es muy representante de la comunidad, así que se llama Orange, ay, no me puedo acordar el nombre, pero está ahí abajo, escrita. Orange, Black and Freedom. Como que el artista pone los nombres de activistas que murieron o los mataron o que estuvieron encarcelados en ese tiempo para recordarlos. Ajá, el naranja es por los trajes de las cárceles, ¿será? Claro, sí. Em,
Sí, muy potente las imágenes. Sí. Buenas. Contundente. Bueno, y si Cintia no está, me parece que no nos quedó nada por recorrer. Bueno, muy bien. Gracias a los que fueron exponiendo, porque la verdad que está bueno. Sí. Como siempre son potentes los trabajos siempre. Así eso está muy bueno. Bueno, hacemos un repaso medio rapidito, ¿les parece? Y cerramos. Así dejamos por completo por lo menos esta primera aproximación. Yo creo que lo que vamos a recuperar la semana que viene va a tener que ver siempre desde este lado, que es un poco el posicionamiento que abrimos con punta de lanza, como Michel Desserteau, con Michel Desserteau, en tanto el que nos abre un poco la cabeza en torno a esta idea de que los usuarios o las usuarias, los receptores, las receptoras, quienes están históricamente construidos con un alto grado de pasividad y demás, también a veces puestos en lugar de productores y de productoras, tienen mucho para decir. Entonces, un poco lo que exploramos, arrancando por el texto de María Laura Nieto, porque recuerden primero que tanto los textos de la comunidad QOM, como los textos que trabajamos sobre Patagonia y demás, son más en tono descriptivo, digamos, ¿no? Son todavía bastante teóricos y buscan como alertar o denunciar determinadas situaciones en torno al universo de lo visual. Ya cuando damos el paso y avanzamos sobre el texto de María Laura Nieto, o sobre el apunte de clase que un poco reescribe a Rincón, o a Reyes Mata, o a los textos que van a venir, ya son más del lado de producciones activas, ¿no? Es decir, de colectivos, de artistas, de diseñadores, diseñadoras y demás, que o ganaron el campo, digamos, de lo público, en muchos casos lo urbano, ¿no? La intervención en la ciudad, pero desde un lugar activo, ¿no? Por eso me parece que tener en mente siempre esa idea primera que trabajábamos con Michel Desserteau en torno a esa idea de táctica y estrategia, ¿no? Como, digamos, la posibilidad de accionar de los sectores históricamente o invisibilizados o vulnerados o puestos en situación de opresión y demás, tienen mucho para decir. Voy a compartir. Esto es un poco lo que charlábamos la semana pasada. Y no voy a repasar de vuelta porque lo tienen en la clase, digamos, no es esa la idea, ¿no? Pero sí me parecía importante, por eso lo pongo ahí al principio, porque nos permite hacer este repaso general a partir de estas ideas, que eran las que desarrollamos a lo largo del trabajo. La comunicación popular, con el acercamiento que hicimos como un propio campo, ¿no? Que tiene para decir respecto de lo visual, que tiene para decir respecto del entendimiento de la comunicación como proceso social, ¿no? Entonces, pensar en que existe una posibilidad de producción dentro del campo de la comunicación popular, que tiene mucho de acción, ¿sí? La comunicación popular tiene mucho de esto, de apropiación de esas tecnologías, apropiación de esas ganas de comunicar, apropiación de esos territorios, apropiación de la identidad transitoria de esos colectivos para decir algo en el foro de lo social. Generalmente ese decir algo tiene que ver con transparentar una situación de desigualdad, ¿no? Y me parece que va por ahí. Me quedé enganchado porque estuve leyendo entre semana una serie de artículos que están en un libro que me propuso Laura, que es Piquete de Ojo, que está muy bueno, que a veces abre los ojos respecto de muchas de estas cuestiones. Después lo vamos a compartir y probablemente capaz que incorporamos algún capítulo chiquito para trabajar, porque realmente son muy interesantes y nos aportan una mirada en este mismo sentido de lo que venimos charlando. Hay que como
armar ese conjunto de textos que nos permitan seguir sumando conceptos, enunciados, ¿no? Que nos ayuden a pensar. De eso se trata. Entonces, de todo esto hablamos la semana pasada, de la comunicación popular como campo de conocimiento. Concretamente nosotros convocamos a partir de ese apunte de cátedra a Reyes Mata y a Rincón como dos autores de referencia. Lo social, el campo de lo social, como un terreno de disputa de proyectos políticos, ¿no? Y acá resulta interesante el concepto de hegemonía, ¿no? del filósofo italiano Antonio Gramsci, como esta imposición, ¿no? O este juego entre esas representaciones que se imponen frente al colectivo como las válidas, ¿no? Entonces, lo que dicen los autores es esto de nunca perder de vista que la realidad en general es la materialización de algunos de esos proyectos por sobre otros. Pero esos proyectos políticos discuten, se interpelan, ¿no? Se reemplazan constantemente. Por esto recién cuando emergía en una de las presentaciones que hicieron, esta cuestión de cómo a veces, en términos de racismo y demás, a veces logramos dar algunos reveses. Se logra viralizar, generar conciencia, inventar un método, construir una forma de abrir un campo de conocimiento, ¿no? Que vaya en el sentido contrario de estas imposiciones que a veces son más violentas y que otras veces son más naturalizadas, ¿no? En el racismo pasa mucho, en el arquetipo del color pasa. Digamos, hay que hacer un esfuerzo intelectual muy grande para deconstruir esa naturalización que hay en todos los órdenes de la vida respecto de ese arquetipo del color, o cómo usamos el color, o cómo ligamos determinado color a determinada raza, y esa raza a veces tiene mayores grados de peligrosidad, ¿no? de criminalización que otras. Son procesos que culturalmente y de manera capilar se insertan en los entramados sociales, ¿no? Porque es difícil, uno empieza a mirar para todos lados y es muy difícil encontrar un culpable, ¿no? Pero son como así mecanismos imperceptibles a partir de las cuales tomamos esas representaciones como válidas y las consolidamos en el campo de lo institucional. Entonces, las instituciones nos las trasladan a nosotros y a nosotras como válidas, como la verdadera. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande, como este, de lectura, relectura, posicionamiento crítico y demás, para desatarla, desanudarla, ¿no? Repensarla desde otro lugar. Entonces, vuelvo, es más filosófico, pero nos ayuda a encuadrar después. Recuerden siempre que lo social o que la realidad es una disputa de proyectos políticos. Por supuesto que algunos actores sociales jalonan, tironean con mucha más fuerza que otros y por eso logran imposiciones a veces muy consolidadas y otras más fáciles de quebrar. Pero quien se adueña, por ejemplo, del discurso de lo institucional, quien logra imponer desde lo discursivo, quien logra imponer desde lo mediático y gana gran parte de la batalla. Por eso siempre es importante la disputa en términos de, por ejemplo, el lenguaje. Recuerden siempre que el lenguaje es un campo donde muchas veces esa colonización gana la primera partida, ¿no? Quien se apropia del discurso impone una mirada de mundo. Hay un poeta ya fallecido, un poeta nicaragüense llamado Ernesto Cardenal, que él de alguna manera intentaba a partir de su poesía recuperar la voz de los pueblos originarios en gran parte de Centroamérica, ¿no? Y él decía esto, ¿no? La desaparición o la pérdida de una comunidad lingüística es la pérdida de una mirada del mundo, ¿no? Ahí reside el secreto de la riqueza del lenguaje. El lenguaje es un campo a colonizar, es un campo colonizado, por eso es un terreno de disputa. Porque no es lo mismo nombrar las cosas de determinada manera que de otra. Ahí se filtra, ahí se juega la imposición y la resistencia de los proyectos políticos. Bien, lo social como disputa de proyectos políticos. 3.
la importancia de lo territorial, como una forma de tomar distancia, de separarnos de esas miradas, que ahí en el texto lo decía muy bien, un poquito más adelante, ¿no? Que son, que nos empujan a lo neutral, a lo esquemático, a el recetario, ¿no? Al, digamos, las miradas homogéneas y unívocas, ¿no? Entonces, lo que propone la comunicación popular es una mirada más desde lo micro, es un ir a ver a las organizaciones, a los colectivos y demás, para ver qué es lo que ellos tienen para decir. Lo territorial nos ancla, nos da coordenadas. Ah, gracias, Candela. Dale, dale, ahí después chusmeamos el podcast. Me fui. Esperen, ¿eh? Ahí está. Lo territorial viene ligado siempre a la comunicación popular. ¿Por qué? Porque la comunicación popular busca tomar distancia de manera muy fuerte de lo masivo, ¿no? De lo masivo en tanto homogéneo, en tanto envasado, ¿no? Entonces lo popular busca hacer referencia a ese registro más desde lo territorial, desde lo colectivo, desde lo micro, ¿no? Ustedes fíjense que cuando María Laura Nieto hace el trabajo sobre estas estéticas del disenso, viene a lo particular. No habla de una comunicación masiva, sino que habla de una práctica acotada de un colectivo de artistas variopinto que intervienen en un momento determinado, es decir, la parte situada del proceso de comunicación, que interviene en lo político para decir algo. Una voz de disidencia. Fíjense, ¿no? Siempre son expresiones desde lo situado. Lo mismo con la muestra de fotos de la comunidad Cuom. ¿No? Es una muestra situada de un grupo de integrantes de la comunidad que busca a través de la fotografía dar una mirada de algo puntual, de la tierra, de la relación con la tierra. Por eso, lo que destaco acá es la importancia de lo territorial dentro de la comunicación popular. Y en terreno de disputa, lo que sigue, la apropiación de las tecnologías. La apropiación en tanto la posibilidad de usarlas, no de la manera que se nos impone como se deben usar, sino a partir de las propias necesidades, expectativas, reinvenciones que pueda hacer un colectivo desde la mirada de la visualidad, digamos, ¿no? O sea, esto, no pensar, por lo menos desde la comunicación popular, que el uso de las tecnologías es uno y siempre el mismo, sino que es un terreno de disputa, ¿no? La apropiación de las tecnologías, la reinvención de algunas herramientas. Yo les compartí, no sé si se vio, pero la semana pasada compartíamos la revista Folil, que es una revista también creada ahí con, digamos, propios huerteros y gente que produce en un colectivo, con gente del diseño, de la comunicación y demás, y con un sentido muy fuerte del qué querer decir respecto de esa relación con la tierra, de cómo producir alimentos, de cómo hacer un mundo más sostenible, sustentable, etcétera, 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 ¿no? Pero, de vuelta, lo territorial, lo acotado, las herramientas y una mirada desde el diseño y desde la visualidad muy puntual. Después hicimos un recorrido en torno a la jerarquización de la información, de la visualidad, qué hacemos con la tipografía, qué hacemos con el color, ¿no? Qué papeles juega a la hora de comunicar. Hicimos una breve historización del afiche, probablemente como el elemento por antonomasia histórico, clásico, luego devenido en flyer y demás, como instrumento para comunicar conjugando texto e imagen, ¿no? En torno a las tecnologías. Y en este campo la comunicación alternativa como lo emergente, es decir, no pensar a lo alternativo y a lo popular cargado peyorativamente, como lo de los pobres, como lo de los que no tienen, como lo de el populacho, sino lo alternativo y lo popular como lo diferente.
como lo que busca, esa es como una acepción distinta de lo alternativo y de lo popular. En el texto yo puse algunas citas ahí, por fuera de Rincón y de Reyes Mata, de algunos autores que buscan jerarquizar o dotar de mucha legitimidad estas nociones de popular y de alternativa, para cambiar la bocha, ¿sí? Para cambiar la acepción de estas palabras con una mirada peyorativa. Dicen, al contrario, lo alternativo y lo popular es lo distinto, es lo diferente, que tiene estas características, pero es distinto de lo masivo, ¿no? Entonces, eso como para recalcularnos. No pensar lo alternativo y lo popular como, como con un tono de subestimación, sino más bien como lo que propone una agenda de cosas, de voces, de temas, de colectivos distintos, de intervenciones distintas, que se corre de la agenda mediática, de los mecanismos reproductivistas, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos y chicas, ¿se entiende este como torbellino de 4 o 5 ideas que trabajamos? Sí, profe. Sí. Este es como el caparazón, digamos, ¿no? O como los pilares. Cada una de estas cositas las fuimos viendo, la tienen en la presentación y la tienen en la clase, las fuimos desarrollando la semana pasada a partir de algunos ejemplos puntuales, fuimos y volvimos. Y acá vuelvo. Esto sería como lo último, ¿no? Nosotros llegamos hasta por acá, esto, apropiarse de la tecnología, la creatividad también que puede jugar con lo digital y analógico, pero me parecía bueno esto, ¿no? Que creo que no llegamos acá. En el campo de la comunicación popular, y ellos, creo que esto está tomado más bien de la experiencia previa de la construcción de la revista, ¿no? En ese trabajo colectivo, que también podría aplicarse a algunos colectivos que vimos, ¿no? Como el taller de serigrafía, el guiso diseño, no me acuerdo cómo era el nombre, ¿no? El diseño, el guiso, famoso ese. Bueno, ahí hay, miren, una Guiso propuesta. visual creo que era. Es el guiso visual o algo así, no me acuerdo cómo era, pero son como los colectivos que trabajan en este campo, ¿no? Esto de trabajar en términos dialécticos constantemente, cómo la pregunta se nutre y voy como modificando las mismas propuestas, ¿no? Parto de algunas propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, ¿qué quiero contar o qué quiero narrar? ¿No? Yo voy a construir, sea una pieza, sea una propuesta, a partir de algunas cosas, ¿no? ¿Qué quiero contar? Defino un tema. Es como una especie de mapeo de hoja de ruta. Y una vez que yo tengo una idea de lo que quiero contar, ¿cómo lo quiero contar? Y ahí voy a una definición del formato, de los soportes, que pueden ser, en este caso, una pieza gráfica, ¿no? Un afiche, un fanzine, un periódico mural, un flyer. Pero fíjense esta necesidad de organizarlo secuencialmente, ¿no? Una vez que más o menos defino el formato, a veces no se dan todas una detrás de otra, sino más en una tarea grupal, colectiva y demás de varias voces, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Y con qué técnicas? ¿No? Ahí hay decisiones a tomar. Siempre es un proceso de muchas decisiones. ¿Qué tipo de imágenes vamos a incluir? De ese repertorio de posibilidades de imágenes, ¿cuáles? Lo mismo con las tipografías. ¿Qué tipo de tipografías vamos a usar? ¿Qué estilos de letras vamos a usar en relación con lo que quiero comunicar? ¿Cómo las voy a jerarquizar a esas tipografías? ¿No? Al título voy a poner ¿qué? ¿Qué paleta cromática usaremos? ¿Qué vamos a hacer con el color? ¿No? Fíjense que son una decena de preguntas que son necesarias a la hora de poder pensar, por lo menos, digamos, como una producción tal vez básica en el campo de la comunicación popular, pero que nos ayuda a ordenarnos. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Más, menos conocidos, el collage, cultura del reciclaje como técnica artística, una forma de superponer elementos pegados de diferentes materiales. Bueno, esto más que nada ustedes por ahí ya los conocen, pueden combinarse un fin de textura, colores, materialidades,
y es aplicable tanto al trabajo manual como al digital, ¿no? Estoy hablando de algunas propuestas muy propias y muy usadas en el campo de la comunicación popular, ¿no? El stencil, algo de esto también ya vimos en el texto de María Laura Nieto, muy ligado al activismo urbano, muchos ejemplos que trajeron ustedes la otra semana cuando trabajamos, hicieron ese peinado por la ciudad, aparecía mucho el stencil, ¿no? Una plantilla donde se genera una imagen o forma en negativo, calando o recortando una superficie plana, radiografía, acetato, cartulina, luego se coloca sobre un soporte y se aplica pintura en spray sobre ella. También se puede llegar a incluir un texto corto, ¿no? Es de resolución bastante rápida porque juega con recortes previamente hechos, ¿no? Ahí hay uno que tiene dibujo y letra. Arma de distracción masiva. Había aparecido también. Para producciones gráficas, flyers o volantes, puede ser impresos de una sola cara, habitualmente son así porque son a muy bajo costo, de tamaño medio, formato A5, A6, que sirven para anunciar un acontecimiento. Lo bueno, o digamos, lo versátil que tiene el flyer o el volante es que se distribuye directamente de mano en mano, combinan imágenes y textos cortos. Yo no les voy a contar a ustedes lo que representa la posibilidad de hacer circular, digamos, los flyers en redes sociales, digamos, o en WhatsApp y demás, ¿no? En general, digamos, hoy ampliamente generalizado el flyer como una opción de hacer circular todo tipo de invitación, convocatoria, información, etcétera, etcétera, ¿no? El periódico mural, más en un formato más escolar todavía, ¿no? Pero bueno, es un producto gráfico que nos sirve para contar lo que estamos haciendo, las cosas que pensamos, opiniones, etcétera, etcétera. Un poquito más embrionario, digamos, y más de uso escolar, ¿no? El afiche o el cartel. En las grandes ciudades hay muchos espacios todavía destinados a la cartelería en la vía pública, digamos, ¿no? En la cartelería en las paredes, impreso de gran tamaño, debido a que tiene que interpretarse a la distancia, seguramente desde los autos y demás, articula imagen y texto sin sobrecarga de información. Y sirve para difundir información, un evento o cualquier tipo de reivindicación, ¿no? Es un afiche del 24 de marzo del 17, que es un afiche genérico, digamos, porque no había una convocatoria en ese afiche para la marcha, me parece, sino que era el recordatorio del 24 de marzo, ¿no? Y después, siempre en el campo de la comunicación popular, publicaciones más interactivas, ¿no? El uso de Canva, Flipsnack, son documentos digitales que simulan la acción de leer una revista o un periódico, ¿no? ¿Los tienen estos? ¿Los ubican? Flipsnack no, yo no. A ver si me lo muestra. Son estos, este tipo así. ¿Ven? Que les permite pasar como una revista online. Ah, bueno. Sí, tienen esa onda. Bueno. Estamos acá. Bueno, nada, no mucho más que eso. Esto lo tienen en el texto, justo estamos sobre el horario, pero era más que nada para que no nos quede inconcluso algunos ejemplos que nos vienen desde el campo de la comunicación popular, que son bastante habituales, digamos, ¿no? En realidad, más que digamos, los caminos o los canales están marcados, como en general, ¿no? Como posibles, como habituales, como usos históricos y demás de los recursos disponibles. A partir de ahí, lo importante es la mirada, es el posicionamiento y es el poder comprender que en ese repertorio de voces de lo político y de lo social no hay una única mirada. Probablemente eso que parece una única mirada es la más imponente, es la que más se impone por la cantidad de recursos de imposición que tiene, hegemónicos. Pero no quedarnos en ese lugar, sino pensar desde el lugar de resistencia, desde el lugar de la comunicación popular, desde otros lugares posibles
cómo se puede también construir o decir algo. ¿Estamos? Sí, bárbaro. Estamos. Llegamos justito, pero llegamos. ¿Dudas? No, cualquier cosa vemos la clase de vuelta. Bueno, si querés, Lauri, dejar de grabar, cerramos La después. habías grabado vos. Ah, yo. Tengo que dejar yo, claro.